Buenas tardes para todos y todas. Bienvenidos a este lanzamiento de la cartilla Recuerdos y Saberes, una invitación al diálogo intergeneracional y a la construcción colectiva de memoria en tiempos de pandemia. Vamos a esperar unos minutos para que se conecten más personas. Eh, Mientras tanto, los invito a ver la cartilla. La cartilla Recuerdos y Saberes. La cartilla Recuerdos y Saberes, construcción de memoria en tiempos de pandemia, la cual estamos presentando el día de hoy, es una cartilla construida por el colectivo Memoria y Palabra. Este colectivo surgió en Bogotá en el año 2008, conformado principalmente por estudiantes de la carrera de Historia de la Universidad Nacional. Durante varios años, el grupo llevó a cabo diferentes iniciativas relacionadas con la memoria, la historia oral, los archivos, muchas veces con referencia a los archivos de testimonios orales. Funcionó como iniciativa estudiantil con la colaboración de distintas generaciones hasta el año 2016. Quienes iniciamos este proyecto en sus primeros años, hemos ahora, en este momento, querido retomarlo con la perspectiva de volver a los caminos andados, de nutrirlos con nuevas experiencias, con nuevos aprendizajes, con perspectivas renovadas que aporten a la discusión desde la memoria y la historia, también partiendo de una noción de memoria desde la construcción colectiva, desde la construcción horizontal y una memoria feminista. El colectivo en este momento está conformado por Rosario Arias, Fernanda Espinosa, María Angélica Tamayo, Gabriela Ardila, Oscar Vargas, Luisa Cantor, Mayra Guerra y Pilar Rey. Quienes en este momento van a presentar la cartilla. Vale la pena también señalar que esta cartilla se realizó en alianza con el colectivo La Pajarera Libertaria Editorial,
que es una editorial que trabajó en la edición y diagramación de esta cartilla, también en apoyo con recomendación de algunas de las herramientas virtuales que a continuación vamos a presentar para la construcción de memoria. Esta editorial busca publicar y distribuir contenidos feministas y críticos al sistema capitalista. Bueno, entonces el colectivo Memoria y Palabra está conformado básicamente por un grupo de amigos y amigas quienes compartimos varios intereses académicos, dentro de los cuales se encuentran, por ejemplo, el de la reflexión por la metodología de la historia oral, la reconstrucción colectiva de la memoria y los archivos, tanto físicos como orales. A pesar de que hace varios años no teníamos la oportunidad de trabajar todas juntas en un mismo proyecto, pues siempre hemos mantenido comunicación constante. Así que cuando empezó todo esto de la pandemia por el COVID-19, utilizamos esos espacios de comunicación para desahogarnos y para hablar un poco de nuestras incertidumbres y de nuestros miedos alrededor de la pandemia. Hablábamos de cosas como, bueno, intentábamos resolver entre todos qué era lo que estaba pasando, qué era esta enfermedad, qué dimensiones estaba adquiriendo, cómo la estaban asumiendo los estados y cómo la estaban comunicando, y también sobre todo las implicaciones sociales que esto iba a empezar a vislumbrar. Así que en medio de todas esas discusiones también surgió la preocupación porque eso dificultaba mucho el hablar con nuestras familiares mayores, incluso la imposibilidad de poderlas visitar por todo el tema de la pandemia. También circulábamos fotografías y tocamos un tema que nos llamó la atención, y es como al principio de todo esto se trataba como con cierta ligereza las muertes de las personas mayores, un poco como minimizándola, como tratándola como si fuera un mal menor. Entonces, bueno, esa fue el punto de partida para que poco a poco fuera surgiendo la idea de crear desde nuestro conocimiento y desde nuestros intereses un texto que nos permitiera reflexionar sobre las herramientas y sobre las metodologías asociadas con la reconstrucción colectiva de la memoria y con los archivos familiares, que fuera propicia y que fuera apta y que se pudiera utilizar en un momento como este de pandemia y de cuarentena. Y que nos sirviera a nosotros, pero sobre todo que pudiéramos compartir con la mayor cantidad de gente posible, y esa fue la forma como surgió la idea de hacer esta cartilla que hoy estamos presentando. Entonces, en este momento, nuestra compañera Angélica nos va a hablar sobre la segunda parte de la cartilla, que es la de los conceptos clave que utilizamos y a partir de los cuales empezamos este ejercicio. Bueno, como Pilar señala, la idea del segundo apartado, que digamos es el apartado conceptual, tiene el objetivo de explicarle a los y las lectoras de qué hablamos cuando hablamos de memoria e historia oral. Se trata de definiciones de trabajo que tienen el ánimo de orientar y ser un punto de partida, aunque sabemos que el debate acerca de la memoria y de los diferentes apellidos, colectiva, social, política, histórica, etcétera, es muy extenso y es muy complejo, y lo mismo pasa con la historia oral y conceptos asociados, y no pretendemos resolver eso ahí. Pero esto se conecta con el segundo objetivo de ese apartado de la cartilla, que es animar a quien la lea a profundizar en esos temas. Por eso van allí algunas diferencias, algunas referencias bibliográficas, y la idea es discutir y problematizar esos conceptos que ofrecemos allí. Se trata, por supuesto, de un material de divulgación, pero nos pareció importante ofrecer esas bases. ¿Qué entendemos por memoria? Bueno, la entendemos en un sentido muy amplio. La entendemos como la capacidad que tienen las personas para recordar, para evocar en el presente eventos del pasado y darles significados que van cambiando en los presentes sucesivos. Al recordar, estamos diciendo que el pasado tiene un lugar importante en nuestro presente y también en nuestro futuro colectivo. Subrayamos también allí que el olvido, cuando no es impuesto, es parte de la memoria, y que coexisten siempre distintas memorias, que el pasado es siempre un campo de disputa. La historia oral, por su parte, la entendemos como una metodología muy útil, no solo para estudiar eventos del pasado reciente y no tan reciente, y que nos da también herramientas para explorar los significados que esos eventos han tenido para las personas que los experimentaron o que los recuerdan.
para ver cómo se transmiten esos recuerdos a través de distintas generaciones. En suma, para saber un poco cómo recuerdan las personas. Subrayamos también que la entrevista de historia oral es principalmente un diálogo, no es un monólogo de la persona que está hablando y tampoco es algo exclusivamente dirigido por quien entrevista. Este apartado tiene mucho que ver con la formación del colectivo. Todas nosotras hemos estudiado historia y otras ciencias sociales y estas son discusiones que desde hace mucho tiempo nos han interesado y lo siguen haciendo. Y a continuación, Rosario y Oscar hablarían de la metodología. Bueno, la parte metodológica justamente es hacer la pregunta de, bueno, ¿cómo abordamos eso de hacer memoria en familia o con las personas que estamos en esta coyuntura, en este encierro? Y partimos, como le decía Angélica, de la idea de que la memoria es un diálogo y la historia oral también es un diálogo. No es una idea de que alguien entrevista a alguien, sino que esto se construye justamente entre varias personas y se construye durante la conversación. Entonces, pensábamos y hablamos siempre de activar la memoria y eso se puede hacer pues, de varias formas, como está pues, mucho más detallado en la cartilla. Y en este momento lo pensamos en dos vías. Primero, pues podemos hacerlo con la gente con la que estamos en este momento pues, compartiendo el espacio, que puede ser la familia, amigos, otras personas. O puede ser con las personas que nos interesa que se recupere y se recoja su memoria, sus experiencias, sus testimonios, pero que no están con nosotros en este momento y que nos toca mirar si lo hacemos por teléfono, si lo hacemos por una videollamada, y eso pues lo vamos a ver más adelante. Pero todo esto pues busca es valorar el testimonio, valorar la experiencia de cada uno de nosotros y cómo sobre todo podemos recoger esas experiencias de las personas mayores. Esto se hace justamente, como decíamos, en conversaciones que pueden ser muy cotidianas, o sea, el tema puede salir en la misma cotidianidad, estamos hablando de algo y empezamos a recordar cómo era el pasado, se hacen referencias al pasado, se recuerda, pues, por vivencias o por evocaciones a ese pasado, pero también pueden ser conversaciones que provocamos. Justamente vamos y le hacemos una pregunta a una persona porque ya hemos hablado del tema con esa persona y decimos, oiga, eso fue que usted me contó o cómo se vivió en tal época, tal acontecimiento. Entonces, un poco la cartilla guía esas dos opciones, ¿no? Cómo se puede recoger una conversación que se da más en la cotidianidad, en la que uno pues, puede sacar una grabadora y empezar a grabar esa conversación que empezó a suceder, o uno puede citar a las personas a una hora y decir, venga, quiero que hablemos de este tema en este momento, y ahí apoyarse en otros materiales que son los que llamamos activadores de memoria. En la cartilla ponemos algunos ejemplos clásicos, pero pues nunca sobra repetirlos porque son muy efectivos, como puede ser primero las fotos. Entonces uno saca el álbum familiar o las fotos que tiene ahí a mano y empieza a recordar los espacios, las personas, la vestimenta, todos esos detalles que están en la fotografía pueden dar de qué hablar. Pueden recordar personas que de pronto no estaban presentes y una fotografía trae personas a la conversación, trae una época, un lugar, y sobre todo eso, pues la persona que está dinamizando, que tiene esta iniciativa de ser quien activa la memoria, pues puede empezar a profundizar a través de otras preguntas, pero siempre pues como provocando es una conversación. Por el lado pues de las fotografías, sería eso, pero también pues podemos recurrir a otros elementos que están en la casa, incluso pues pueden ser objetos o lo que llamamos el archivo familiar, que son recortes de prensa, cartas, ¿no? Hay muchas familias donde se escribían cartas, postales de viajes, pero también puede haber pues otro tipo de documentos. Cada persona pues guarda diferentes documentos que son significativos y en ese sentido pues insistimos en que la memoria tiene que ver con lo significativo para la gente, ¿no? Uno recuerda cosas que le significan algo y uno conserva cosas que le significan algo. Entonces los objetos y las cartas y los documentos pues siempre van a poder ser buenos activadores de memoria. Y también pues una manera de hacerlo, otra entrada, si la entrada no son esos activadores de memoria, pues la entrada pueden ser los temas. Con cada persona pues que uno conoce, sobre todo cuando son sus familiares, es fácil decirle a la abuela cómo era la casa de ustedes en el pueblo donde nacieron, cómo era
la vida cotidiana o recordar una anécdota y que la persona profundice sobre esa anécdota, qué fue lo que pasó esa vez que fulanito decidió irse a la guerra de los 1000 días. Pues es una historia que, por ejemplo, mi abuela me ha contado mucho sobre sus antepasados. Y a partir de esas cosas que uno recuerda que en algún momento le contaron, profundizar más, pero esta vez pues como con la intención de grabarlo, de recogerlo idealmente. Pero también pues los temas son muy amplios, se puede partir de temas generales como acontecimientos pues, que en las familias se recuerdan como el nacimiento de alguien, los matrimonios, las mudanzas, si se cambiaron de ciudad, pues casi todas las familias colombianas tienen una historia de migración interna asociada o no a la violencia. El tema de la violencia pues justamente pues, es un tema fuerte que toca pues, evaluar si es el que uno quiere tocar o si uno quiere meterse en memorias más cotidianas. Pero también pueden ser eventos más individuales como viajes, estudio, episodios que tienen que ver, que de pronto tienen un impacto más personal y más individual. O, por otro lado, pues eventos mucho más de índole colectiva, como la participación en organizaciones sociales o en acontecimientos históricos, en el paro cívico, la fundación del barrio en la que uno vivió sus antepasados, en la que uno vivió sus antepasados, ayudaron a fundar. Y como decía, pues también eventos traumáticos. Con los eventos traumáticos y en general, pues una cosa que hay que tener en cuenta en la metodología, pues siempre es como el respeto por la persona por la que habla, el respeto por sus silencios y también pues porque cuando la gente ya no quiere hablar más de un tema, pues no insistir, no siempre es una buena idea. Y si vamos a grabar, si vamos a justamente a registrar esto que estamos conversando, pues tenemos que conversar con la gente que estamos grabando, pues cuáles pueden ser los diferentes usos que le vamos a dar a esto que grabemos y registremos y de qué forma lo vamos a hacer. Y por eso pues nuestro compañero Oscar nos va a explicar un poco más las implicaciones tecnológicas de todo esto. Bueno, primero les recuerdo que hoy estamos lanzando la cartilla y la cartilla la van a poder descargar en la página de Memoria y Palabra. Vamos a dejar la página web, vamos a dejar el link donde lo pueden descargar para que lo hagan después de esta charla o a lo largo de esta charla. Tan importante como recuperar la memoria y aprender de nuestras mayores es guardar. Y para guardar esa memoria tenemos que estar siempre pendientes de cuál es el tipo de conversaciones y por qué medios vamos a hacerlos. Entonces, como bien decía Rosario ahora, esto no solamente es exclusivo para los espacios digitales, podríamos estar en nuestra casa durante el confinamiento con abuelos, con padres, con madres, con abuelas, y ahí podríamos hacer reuniones en las cuales vamos a hablar de estos temas. Fundamental, lo primero que tenemos que pensar, ¿cómo vamos a hacer para guardarlo? Tenemos que tener cómo grabar, tener una grabadora de voz, y si no tenemos, el teléfono tiene aplicaciones para grabar la voz. Si es un escenario también presencial, podemos tomar notas. En dado caso que no compartamos con nuestras familias, con nuestras amistades y vecinos y hagamos reuniones de forma virtual, ya tendremos que pensar en otras estrategias para comunicarnos y para guardar la información. Por ejemplo, podemos hacerlo vía texto por distintos procesadores, servicios de mensajería digital como WhatsApp, como Telegram, como Signal, en donde podemos establecer conversaciones y una vez las terminemos, pues podemos o bien tomar capturas de pantalla o abrir en la aplicación del computador y guardar esto en un archivo. En el caso que queramos hacer llamadas con nuestra familia y sean llamadas tradicionales, también los teléfonos hoy día tienen unas aplicaciones que permiten que grabemos las llamadas. Entonces, antes de iniciar la llamada, recuerden bajar esta aplicación y activarla para que cuando hagan la llamada con sus familiares tengan este respaldo. Otra forma que podemos hacer es las videollamadas, que son las que se han puesto muy de moda en esta época de confinamiento. Y las videollamadas, aunque hay muchos servidores, tenemos que tener en cuenta que esta pandemia puso en evidencia que Zoom es uno de los más peligrosos porque nuestra información está insegura. Por lo tanto, tenemos que buscar alternativas
Y algo que es muy importante es buscar alternativas donde podamos grabar, porque nos interesa guardar esta memoria. Jitsi es una alternativa. Todas las direcciones de las aplicaciones que les estoy diciendo están dentro de la cartilla, que también va a estar en archive.org. Entonces, si utilizamos Jitsi, podemos hacer unas reuniones con video y grabarlas y mantenerlas después en nuestros computadores. Y aquí viene la siguiente pregunta. La siguiente pregunta es no solamente cómo nos comunicamos, cómo guardamos, sino también cómo archivamos, cómo garantizamos que estas memorias que estamos recogiendo las podamos mantener, cuidar y compartir posteriormente. Tenemos distintas opciones. Una de ellas es la opción virtual. Hoy día existen algunos servicios en la que se llaman nubes que podemos subir a internet los archivos. ¿Qué servicios recomendamos? Está el servicio Nextcloud, que es un servicio donde se puede hacer trabajo colaborativo, pero también guardar archivos. Y algo, pero es muy importante recordar que cuando la virtualidad, el Internet es un escenario muy frágil y podríamos perder nuestros archivos si los dejamos únicamente guardados en los escenarios virtuales. Recomendamos por eso mismo que es muy importante hacer una copia siempre dentro primero de nuestro computador, hacer unas carpetas y guardar ahí los archivos de audio. Cuando terminen las conversaciones, por ejemplo, de WhatsApp que se hacen con audio, ahí los audios quedan en el teléfono, se pueden descargar al computador, las capturas de pantalla, los formatos grabados de videollamadas, etcétera. Todos los archivos que tengamos podemos hacer una copia en el computador. Y lo último es que sugerimos que no solo lo mantengan en el computador, sino eventualmente también en un disco duro extraíble. El último punto es, cuando ya terminamos de recoger estas historias, nunca terminamos, va a ser un ejercicio constante, cuando ya las archivamos, ¿qué hacemos con ellas? Pues no solamente lo dejemos en guardarlas, sino también en utilizarlas para compartirlas. En ese sentido, les proponemos que hay distintas formas de hacerlo. Por ejemplo, en la cartilla ustedes van a encontrar que si lo quieren, se pueden hacer programas de radio, pueden hacer podcasts, les recomendamos una radioteca en la cartilla que pueden consultar. También pueden hacer videos en donde pueden ustedes, a tipo blog, videoblog, youtuber, lo que sea, contar esas historias familiares. Están plataformas como Vimeo o Pertube, que son plataformas donde se pueden subir estos videos. Finalmente, también pueden compartirlas en las redes sociales. Para compartirlas en las redes sociales, les sugerimos que no solo lo hagan en las redes privadas, privativas como Facebook, como Twitter, sino también en otras redes como Mastodon. Y por último, si les motiva a escribir y con todas esas memorias quieren escribir cuentos, quieren escribir historia, lo que sea, también pueden publicarla online en servicios de blogs gratuitos, por ejemplo, el servicio de WordPress para fomentar la memoria colectiva y volver a nuestras raíces familiares, comunales y demás. Bueno, y ya, gracias. Bueno, ya para finalizar, queremos ante todo brindar esta herramienta, obviamente a todas las personas que se sientan interesadas y llamadas a ejercer actividades en temas de la memoria y de la recuperación de la memoria, pero consideramos también que dado el actual contexto de pandemia, dado el actual contexto de aislamiento, y teniendo en cuenta la actual situación que viven la mayoría de los jóvenes en las regiones en torno al acceso a Internet, en torno al acceso a muchas posibilidades en la educación, viéndose muy limitados, consideramos que esta cartilla es una herramienta fundamental que es un gran aporte para los docentes, para los jóvenes, que nos va a permitir generar ejercicios de reflexión en contexto. Consideramos que esta herramienta va a ser muy útil si tenemos en cuenta que en la actualidad hay unas grandes limitaciones a nivel de la educación por el acceso a los contenidos, por la falta de tener ese espacio de encuentro entre los docentes y los compañeros,
y porque esta situación de aislamiento pone a la educación también frente a unos nuevos retos y frente a unas nuevas preguntas sobre el sentido mismo de la educación. En este sentido, creemos que la memoria viene a traernos una nueva oportunidad en los procesos educativos a nivel de la secundaria, a nivel de otras dinámicas universitarias, pero sobre todo a nivel de la secundaria. Consideramos que es una herramienta muy potente que puede ser muy bien utilizada por los docentes, por las docentes, y que va a permitir precisamente que los jóvenes aprovechen este contexto de aislamiento, que se acerquen más a sus familias y sobre todo, como está planteado desde el principio de la cartilla, que den un nuevo valor a sus mayoras, a sus historias familiares, a sus historias colectivas, a sus historias locales. Es también una manera que nos va a permitir acercar a los jóvenes de una manera mucho más experiencial y mucho más vivencial a la relación con el pasado, rompiendo un poco el esquema de la relación con la historia contada solamente a través de libros y generando esas reflexiones de cómo todos sus familiares, sus ancestros, sus padres, sus abuelos, incluso ellos mismos en sus diferentes contextos, pues hacen parte de una historia más grande. Entonces es una oportunidad para que desde la memoria también se generen nuevos escenarios de educación y también se genere una transformación en el sentido de entender el propósito como tal de la educación y que podamos hacerla desde el contexto. Con esto pues ya finalizaríamos esta primera parte y los invitamos a la siguiente parte para que todos pues accedan a la cartilla, ojalá les guste mucho. Este fue un trabajo realizado principalmente gracias a la solidaridad del colectivo y al interés de todos por lograrlo. Entonces esperamos que igualmente pueda ser utilizado por las diferentes colectividades, grupos, individuos, de la mejor manera. Bueno, bienvenidos a esta segunda parte de este lanzamiento de la cartilla. Para esta segunda parte tenemos 3 expertos invitados. También quiero aprovechar para agradecerles, hemos tenido ya más de 60 conectados y los invito también si tienen preguntas o comentarios que vamos a estar pues discutiendo y que la idea es que podamos todos y todas aquí dialogar. Para esta segunda parte, entonces, como les decía, tenemos 3 expertos y expertas invitadas. En primera medida, Diana Gómez. Hola, Diana. Hola, ¿cómo están? Diana Gómez es antropóloga, magíster en Historia de la Universidad Nacional de Colombia, doctora en Antropología de la Universidad Carolina del Norte, profesora asistente del CIDER de la Universidad de los Andes y también es integrante del movimiento de Hijos e Hijas por la Memoria y vocera del MOVICE, del Movimiento de Víctimas de Crímenes de Estado. Diana, te invitábamos un poco a responder la pregunta, pues, a presentar la cartilla y a contarnos un poco cómo crees tú, cuál es la importancia de la memoria durante la cuarentena. Bueno, pues yo leí la cartilla como con mucha alegría, creo que nos permite comprender, volver a pensar cuál es la importancia de la memoria en este momento particular. Yo la leí a través de unos ejes que quisiera como compartirles. Yo creo que ustedes nos están dando un instrumento de mucha utilidad, pero también, digamos, de profundidad para pensar la memoria y eso me hizo como estructurar unos ejes de ustedes qué nos querían decir en términos de qué recordar, cómo hacerlo, para qué y con quiénes. Creo que la cartilla es muy interesante porque nos propone rutas técnicas y énfasis específicos y también es muy inspiradora en el sentido de llamarnos a hacer una memoria y una historia de lo cercano, de lo cotidiano y de lo más íntimo. Yo quisiera resaltar, no sé bien cómo es la metodología, si puedo seguir de largo, quisiera resaltar como algunas de las nociones que ustedes nos plantean de memoria y luego como algunos de estos énfasis del cómo, con quiénes y el para qué también de ese ejercicio de memoria.
Sí, Diana, te proponemos que hables como en 10 minuticos, un poco tu posición, tu lectura, y luego vamos a ir dando palabra también como a los comentarios y por supuesto a los demás ponentes. Vale, perfecto, gracias. Pues a mí me gustaría resaltar como unas de las conceptualizaciones que ustedes plantean ahí en la cartilla sobre la memoria, que me parece también como de los elementos más centrales que tienen los ejercicios de la memoria. Me parece muy interesante rescatar lo que plantea Yelin de la memoria como una manera en que los sujetos construyen sentido del pasado y que también es su enlace con el presente y con un futuro deseado, y en ese sentido creo que la memoria se nos presenta como un elemento esencial de la construcción de identidades individuales y colectivas, y creo que este va a ser un punto muy importante en todo este contexto que estamos viviendo de pandemia. En ese sentido, la memoria contribuye a definir el quiénes somos e incluso el propósito de la existencia. Ustedes planteaban ahí en la cartilla que la memoria es una herramienta poderosa también para enfrentar las adversidades. A mí me parece interesante y siempre, digamos, lo ha sido la memoria como esa bisagra, ese puente que teje tres temporalidades que son el pasado, el presente y el futuro. Y como plantean ustedes y otros investigadores, pues la memoria siempre será una aproximación al pasado desde las experiencias personales y colectivas que se reinterpretan a la luz del presente. Entonces a mí me parece como un momento muy importante para mirar las historias de vida familiares, individuales, de colectivos sociales, en ese lente de cómo estamos viviendo hoy la pandemia y que nos dice eso también de nuestras trayectorias y de nuestras historias. Creo que ustedes nos están invitando a hacer una memoria muy de lo íntimo, muy de lo micro. Me parece muy bonito y muy interesante ese énfasis en el pasado de la familia, del barrio, de la comunidad, pero creo que también la cartilla nos invita al ponerla y situarla en un contexto de pandemia, a hablar de las condiciones, de dónde emergen estas condiciones con las que enfrentamos hoy como sociedad, el COVID-19 y las pandemias. Entonces veo la cartilla en esa doble escala, como de lo más micro, pero también de lo más global y general de sociedad y su relación con la pandemia. Me parece muy interesante que nos están invitando a pensar estos procesos de memoria con los más cercanos, el énfasis en los mayores, las mayoras, las ancestras y los ancestros me parece que es muy importante porque allí también ustedes ponen una clave de producción de conocimiento y epistemológica que tiene que ver con la importancia de la experiencia. Y ustedes en la cartilla reconocen que la experiencia también es una forma de conocimiento, y al reconocer eso, digamos, la relación con los mayores, con los abuelos, las abuelas, los papás y mamás que ya están adultos, cobra un sentido distinto. También el quiénes que ustedes proponen tiene que ver con la familia, las vecinas, los amigos, y me parece interesante también que se quiera buscar promover el conocimiento y el diálogo intergeneracional, cómo producir memoria desde el cruce de visiones intergeneracionales de generaciones diversas. Hay algo que también me parece muy importante de lo que ustedes nos presentan en esta cartilla, y es que pensarnos hoy en momentos de pandemia y de coronavirus y digamos de la crisis que estamos viviendo, también nos remite a pensarnos a cada uno de nosotros, y más adelante voy a volver un poco a esto. Creo que lo que ustedes plantean en términos de metodología, pues es muy interesante partir de la historia oral, pero también combinarla con las prácticas cotidianas que tenemos de hacer memoria y de comunicarnos, y que ambas, tanto la historia oral como ustedes lo relacionen ahí, dialogando con historiadores de la historia oral, y también esas prácticas cotidianas que tenemos de comunicarnos, lo que permiten es darle presencia, existencia y posibilidad de escucha en el registro histórico a las personas del común, a los que son más olvidados e incluso, digamos, a los que son derrotados. Y bueno, pongo derrotados un poco entre comillas. Digamos, todo este ejercicio también le puede dar la voz a aquellos que están exentos de los privilegios y tienen que salir hoy a trabajar, ¿sí? También que nos pueden narrar desde esa historia, desde esa vida cotidiana fuera de
del aislamiento que tenemos en el presente y que lastimosamente solo podemos, entre comillas, disfrutar algunos. A mí me surge una pregunta cuando ustedes hablan de la metodología y del cómo, y tiene que ver con la brecha que se ha hecho tan evidente en el presente con el acceso a las tecnologías de la información, a las redes y al Internet. Me parece que hay un punto por ahondar, pero también la diferencia generacional de acceso a todos estos, a todas estas posibilidades tecnológicas, ¿no? Que tanto un abuelo, una abuela o incluso las mamás y los papás de nuestra generación tienen todas las habilidades para comunicarse y hacer uso de lo que ofrece, por ejemplo, un celular o el Internet. Y ahí me parece importante lo que ustedes plantean y es que hay recursos que quizás tenemos más a la mano todos y todas, que siguen siendo muy importantes para producir memoria, como son, por ejemplo, el teléfono fijo, que todavía existe, el papel, el lápiz, para recordar y para comunicarse, y que esos son elementos que son importantes también incluir en el presente como formas técnicas de hacer memoria y de recordar. Yo quisiera quizás terminar como con una reflexión en torno de para qué hacer memoria ahorita, qué es lo que la cartilla nos dice al respecto implícita y explícitamente. Y quisiera señalar, por ejemplo, en un primer lugar, e insistir en este punto, que nos está invitando a hacer como una memoria de lo más íntimo, de lo más cercano, y ahí creo que está muy también el tono feminista del colectivo que ustedes tienen. El segundo, para qué, creo que es para indagar por la manera como se percibe este momento histórico. Ustedes planteaban ahí, citaban a Collado, cómo la historia oral nos permite comprender momentos específicos de la historia y también cómo cada quien, cómo distintas personas perciben ese mismo momento. Creo que un tercer para qué tendría que ver con pensar el tipo de sociedad que se ha construido. Creo que la pandemia esta pandemia, digamos, esta experiencia del COVID-19 es un momento histórico con cierta excepcionalidad que hace que confluya de manera más nítida y más fuerte la triple temporalidad, el pasado, el presente y el futuro. Y creo que es interesante pensarse desde ejercicios de la memoria cotidiana. ¿Qué tiene que ver la pandemia, digamos, con la constitución de nuestras sociedades y con nuestro pasado? Ahí me parece interesante entender la pandemia como crisis y como un pasado que nos permite revisar de manera más crítica lo que hoy tenemos como sociedad. ¿Qué nos dice, qué nos dirían ejercicios de memoria que hagamos de nuestra vida cotidiana sobre el tipo de sistema de salud que tenemos en el presente, sobre el tipo de trabajo y empleo que tenemos, qué nos diría y nos explicaría sobre las personas que están teniendo problemas de hambre, sobre las desigualdades y las inequidades, pero también sobre la violencia contra las mujeres, ¿no? Y creo que hacer memoria hoy nos hila más fácilmente con el tipo de sociedad que hemos tenido. Por ejemplo, si lo pensamos en términos de los asesinatos de líderes sociales y de la corrupción que ha quedado tan a flor de piel en estos tiempos. Y un último aspecto que quisiera resaltar siguiendo a Portelli, cuando plantea que las fuentes orales nos dicen no solo lo que hizo la gente, sino lo que deseaba hacer, lo que creían estar haciendo y lo que ahora piensan que hicieron. Yo creo que la pandemia nos está confrontando con nuestro sentido de vida, con cuál es el sentido de la existencia, del paso individual y colectivo por la historia. Y creo que en ese sentido ahorita hacer ejercicios de historia oral y de memoria resultan muy interesantes para esos interrogantes que tenemos como personas, ¿no? Estamos enfrentando, digamos, lo que termina siendo lo efímero de la vida y mirado en retrospectiva a través de ejercicios de memoria de la historia oral también nos puede dar muchas claves y respuestas sobre qué queremos que siga siendo nuestra existencia y cómo queremos seguir caminando hacia adelante. Yo creo que dejaría por ahí. Me parece muy interesante esta experiencia y como decían ahora, creo que en los ámbitos educativos va a ser muy útil. Yo la pensé al menos para dos escenarios de elaboración de tesis y de trabajos escolares.
Muchas gracias, Diana. Creo que al final se quedó en punta tu última idea, creo que se cortó, pero pues te agradecemos esta intervención, esa lectura tan juiciosa de la cartilla. Muchos de los elementos que planteas vamos a discutirlos un poco en el debate y a continuación sí, la idea es que hagamos las 3 intervenciones y al final las preguntas. Entonces también a todos y todos los que están ahorita conectados, ya hemos tenido más de 70 conectados, los invitamos y las invitamos a que hagan preguntas. Entonces, a continuación le voy a dar la palabra a la doctora Eugenia Alier. Ella es investigadora titular del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, docente del Colegio de Estudios Latinoamericanos de esta universidad, doctora en Historia por el Colegio de Altos Estudios Sociales de Francia y de hecho es una experta en el tema de memoria para el caso mexicano y latinoamericano. Le agradecemos muchísimo que haya aceptado esta invitación. Muchas gracias, doctora Alier. Hola, gracias Fernanda por la invitación, bueno, a todos por la invitación. Y bueno, lo único que quería decir quizá es que justo en estas situaciones de confinamiento, estoy con mi hijo de 8 años, entonces si de repente escuchan gritos, risas o algo, pues no se asusten, es parte de la situación en la cual estamos. Yo sí, me gustó mucho la iniciativa, me parece muy interesante, me parece que justo nos ayuda a salir un poco del encierro y de lo que estamos viviendo. Quizá me preocupa un poco más como la decisión de cómo hacer este dispositivo en este momento, la discusión de la cartilla, porque justamente como que en lugar de poder platicar entre todos y charlar sobre este proyecto, sobre esta iniciativa que ustedes mismas están lanzando, muy interesante, como que no concentrarnos tanto tiempo en describir algo, quizá puede ser menos dinámico, pero voy a decir unas cuantas ideas y creo que después más bien como que podemos pasar justamente eso, ¿no? A platicar, a discutir entre todos, que me parece que puede ser también lo más interesante. Creo que ya, ¿no? Antes de mí, bueno, mencionaron no solamente lo que es la carilla, ¿no? Sino también lo que puede o cómo puede leerse desde el movimiento de víctimas en Colombia. Yo soy mexicana, entonces lo veo desde una posición diferente, pero tampoco tan diferente, porque creo que compartimos muchos elementos en común en los dos países. Yo diría solamente que como que es importante recordar, insistir mucho en que la importancia de la memoria en este momento tiene mucho que ver con quiénes somos. Es decir, no existimos si no tenemos un pasado. El ejemplo más extremo es el de las personas que tienen Alzheimer. Muchas de quienes posiblemente estamos pensando, o ustedes mismos están pensando, que deberían de ser los sujetos a quienes habría que, con los cuales habría que conversar, con los cuales habría que tratar de recuperar algunas ideas, y que de hecho sería lo más interesante, ¿no? Seguro en muchas familias hay personas mayores que ya tienen dificultades con su propia memoria, y vemos ahí cómo poco a poco van perdiendo su propia identidad. Solo podemos decir que somos nosotros, solo yo puedo decir que soy Eugenia Alier, porque recuerdo dónde nací, quién soy y qué he hecho en los últimos tiempos, y quizá no solamente en los últimos. En la medida en que no lo recuerdo, una persona que tiene Alzheimer, desde afuera nos podría parecer que sigue siendo la misma, pero no es la misma. Y creo que justamente por eso esta cartilla, esta invitación a repensar nuestro pasado, pues como decían ya, nos hace también pensar en qué momento de la vida estamos ahora, en este presente que estamos viviendo, pero también nos lleva a tratar de imaginar o no algunos futuros posibles. Este presente del encierro es paradójico porque
nos está aislando mucho, nos ha metido hacia lo íntimo, hacia lo privado, pero al mismo tiempo nos lanza al espacio público en ciertas condiciones, por ejemplo, a través de estos debates, a través de muchas más interacciones, no solo con otras personas en otros países, sino también en la ciudad, en el país. Nos está haciendo que nos conectemos, curiosamente, mucho más lejos que lo que hacíamos normalmente. Y creo que en ese sentido es importante, ¿no? Porque, como bien lo decían, estamos cada vez más viendo la importancia de las tecnologías actuales. Pero, en efecto, creo que sí no debemos perder de vista cuáles son las condiciones del aislamiento para cada individuo y para cada sociedad también. Y lo pienso particularmente porque tanto en el caso de Colombia como en el de México, las condiciones sociales y económicas son particularmente adversas justamente para el aislamiento. No es lo mismo estar en un país europeo o en Estados Unidos, donde mucha gente está pidiendo una ayuda para poder quedarse en casa. No es lo mismo que los millones de mexicanos, de colombianos, que no tienen dinero para subsistir al día siguiente y que por ende las condiciones del encierro son mucho más difíciles o simplemente imposibles, ¿no? Porque tienen que seguir saliendo a la calle para tratar de conseguir algo de dinero, si no, no pueden vivir. Creo que en ese sentido sí es, ¿no? Como ya decían antes, pues hay que tomar en cuenta las condiciones económicas, sociales y generacionales del aislamiento. Pero en efecto, creo que es muy interesante esta iniciativa. Yo, por ejemplo, haría como un llamado específico a los niños, ¿no? O sea, como una cartilla o algo así especial para los niños, que además los ayude a vivir con más, con menos angustia, con menos incertidumbre también el aislamiento, ¿no? Se me ocurre, por ejemplo, una especie de diario, de testimonio de cómo lo están viviendo, que al mismo tiempo incluya esas charlas con los padres, con los abuelos, con las formas de vida que se han ido modificando a lo largo de las generaciones. Creo que es una muy buena iniciativa la de pensar en hacer videollamadas, o si es que no se está viviendo con los mayores, con los padres, con los abuelos, con los bisabuelos, en algunos casos. Creo que es muy importante, pues, hacer también videollamadas o hacer llamadas más convencionales a través del teléfono, que ya tampoco es demasiado convencional porque casi todos son celulares, pero bueno, a través de una llamada telefónica. Pero, de cualquier manera, creo que también sería como importante pensarlo como hacia el interior del hogar y hacia lo que se puede discutir dentro, ¿no? Entonces, como quizá tratar de pensar en distintas iniciativas que tienen que ver con las distintas generaciones a las cuales se les puede pedir que participen en esta iniciativa, ¿no? Es decir, los niños, los adolescentes, los adultos, ¿no? Creo que podemos tener no solamente distintos intereses en por qué entrevistar a los mayores, sino también distintas formas de hacerlo. Y creo que eso podría ser muy interesante, ¿no? Como lanzar esta convocatoria, no solo tal vez para adultos, ¿no? Tal vez ya no tan jóvenes, que estén interesados en llamar, en recobrar, ¿no? En recuperar el pasado. Y pensaba, por ejemplo, respecto a Colombia o quizás respecto a México, cómo en efecto ustedes, pues, o sea, como que tienen dos versiones, digamos, del recorrido individual de la vida, que tendría que ver por un lado con lo privado, con cómo ha sido mi vida, cuáles han sido, ¿no? Cómo he cocinado, si había luz, si no había luz, pero al mismo tiempo hacen también como algo paralelo que tiene que ver más con lo público y que tiene que ver con la historia de Colombia, cómo se ha
distintos acontecimientos, la violencia, incluirla, no incluirla, tal y como ya lo decían hace rato, pues es un tema que puede ser difícil a veces de manejar con todos los entrevistados, con las personas allegadas, pero pensaba que de pronto podía ser interesante, por ejemplo, tratar de preguntarles si existían otros momentos de encierro. En algún lugar yo leía cómo, por ejemplo, para los niños, ¿no? Era, por ejemplo, interesante decirles qué otros momentos, si no de encierro, sí particulares y diferentes, se habían vivido, ¿no? Habíamos vivido los padres o los abuelos, porque es cierto que estamos frente a una situación completamente novedosa, diferente, inusual para todos, para el mundo. Sin embargo, creo al mismo tiempo que también hay otros momentos que nos pueden llevar a recordar o a situaciones similares. Muy concretamente lo pensaba para el caso mexicano, cuando yo era una adolescente muy joven, tuvo lugar el terremoto de 1985, media ciudad se cayó, y entonces ahí también, por ejemplo, pues los niños, los jóvenes, tuvimos que dejar ir a la escuela. Entonces, como hablarles a los niños también, ¿no? O hacerlos partícipes, que en estas historias que se recreen, pues también de alguna manera se recreen estos otros momentos, estos otros acontecimientos que han aislado a la población o que la han hecho sentir cosas similares a lo que se están viviendo. Y pienso, por ejemplo, porque de alguna manera creo que tenemos que pensar que el pasado tiene que tener un sentido para el presente. Por eso empezaba yo diciendo que finalmente lo más importante, ya voy a ir cerrando para no tomar demasiado la palabra, que lo más importante de la memoria es que nos da identidad. Entonces, en ese sentido, ¿qué de ese pasado que nos pueden contar los padres, las madres, los abuelos, las abuelas, los bisabuelos, nos sirve también para pensar nuestro presente y para imaginar nuestro futuro? Y por eso, en ese sentido, pensaba, por ejemplo, hablando con amigos que están en Argentina, cómo narran el encierro y de pronto dicen, bueno, es que está la imposibilidad, si tenemos familia en otros países, de salir. Y entonces de pronto parecía que estaban como recuperando el exilio que se vivió por muchos argentinos, por muchos uruguayos, por muchos colombianos también, ese exilio de no poder ir al país, no poder ir a la ciudad si la familia está enferma, no poder ir si hay un entierro, por ejemplo. Entonces, como tratar de recuperar situaciones que de alguna manera nos sirven para pensar este presente. O pensaba también, ¿no?, en el caso de los lugares que están en estado de sitio, ¿qué otros estados de sitio ha habido? ¿Cómo la gente, por ejemplo, está violentándose en la calle? ¿Cómo la gente está denunciando a quienes salen, o a quienes salen con niños, o a quienes salen sin cubrebocas? Como este tipo de situaciones que desde el pasado, eso, nos dan luz para pensar nuestro presente. Creo que es muy importante, ¿no? Y terminaría simplemente con la idea de que creo que en cierto sentido este confinamiento, si no mundial, por lo menos casi mundial, afecta a la mitad de la humanidad, nos está llevando a un giro hacia lo íntimo. ¿No? Y es muy evidente, ¿no? Por ejemplo, mucho de lo que yo he hablado pues tiene que ver con niños, y bueno, es que llevo 30, 40 días encerrada con un niño, entonces, ¿no? Como de pronto, ¿no?, las imágenes que estamos viendo ahí son las de nuestra casa, lo más privado, las formas como más cercanas, lo más íntimo, es justamente hacia donde nos estamos yendo, y al mismo tiempo es lo que de alguna manera estamos compartiendo. Entonces, bueno, estas creo que son algunas de las ideas, ¿no?, Fernanda, que me han surgido, ¿no? Me surgen muchas más, pero no quiero abusar, ¿no? Creo que sería mucho más importante poder platicar ahora todos, ¿no? Y aprovecho para mandarle yo también un saludo a Mauricio, que estaba por ahí escuchándonos desde Colombia. Muchísimas gracias, doctora Lies. Creo que ha sido muy interesante como los puntos que nos plantean. Sí, la idea es que podamos un poco dialogar. Yo rescataría también eso que estás diciendo, de que la memoria es también parte como de la idea de cuidado social que se está revalorando en este momento. El hecho de que, por ejemplo,
ejemplo, pues aparezca claramente en nuestras vidas públicas, pues por ejemplo el cuidado de los hijos, el cuidado de los otros, creo que eso también es una reflexión muy interesante, pues vamos a darle espacio en el momento de debate. Yo, para cerrar este momento como intervenciones, tenemos un tercer ponente, que es Alfonso Torres Carrillo, también educador popular e investigador social, profesor del Departamento de Ciencias Sociales de la Universidad Pedagógica Nacional, magíster en Historia y doctor en Estudios Latinoamericanos. Él es autor de varios libros y artículos sobre educación popular, movimientos sociales e investigación alternativa. Muchísimas gracias, Alfonso, por aceptar esta invitación. Te agradecemos y te invitamos pues, estos 10 minutos para hacer una primera intervención para luego ir al debate. Bueno, en primer lugar quiero agradecer y celebrar esta invitación que hacen, vamos a nombrarla desde ya la colectiva Memoria y Palabra, porque ellas nos invitan en la cartilla también al lenguaje inclusivo, y en este caso es también confirmar que desde sus orígenes el grupo ha estado formado prioritariamente por estudiantes. Entonces, eso en primer lugar, agradecer, celebrar, pero precisamente celebrar también el reencuentro, porque como me lo decía Rosario cuando me estaba invitando, pues yo he asistido, igual que otros colegas como Mauricio Archila, Sandra Rodríguez, como profesores al nacimiento de ya hace más de una década de este colectivo, esta colectiva que sigue vigente y que, como lo decían ellas al comienzo, una ocasión como este del encierro permitió reactivar ese vínculo, esa organicidad como colectivo. Entonces, es digno de celebrar. Pero también quiero aprovechar en esta entrada algo que tiene que ver también con la memoria, y es conmemorar, o sea, casualmente, o quizás no lo sea, casualmente, estamos en esta fecha del 30 de abril conmemorando, y quiero hacer un homenaje a 3 personas que tuvieron que ver con el tema también de memoria y que tienen, diríamos, estaríamos en un aniversario de su desaparición. En el caso del profesor Darío Betancourt Echeverry, que era profesor de la Universidad Pedagógica Nacional, y que precisamente un 30 de abril del año 99, o sea, hace ya 21 años, desapareció y luego pues se encontraron sus restos. Y precisamente en un librillo que sacamos posteriormente, hay un artículo de Darío que se llama Memoria Individual, Memoria Colectiva y Memoria Histórica. Lo secreto y lo escondido en la narración y el recuerdo. Entonces, para decirles, ese artículo de Darío, pues se puede conseguir también por internet, porque en ese librito de la práctica investigativa está. 2, Raúl Leis, tal vez para ustedes menos conocido, para los que están en el campo historiográfico, pero sí para la educación popular. Raúl Leis fue un educador popular panameño que nos dejó, digamos, en su vida hace 6 años, y él también se ocupó de hacer trabajos sobre memoria, sobre cultura, y ya por una razón, también tiene que ver con aquí nuestro sistema de salud. Él fue a hacerse una cirugía de estas ambulatorias y hubo un error, diríamos, médico en la anestesia y falleció. Y el año pasado, o sea, hace un año exactamente, falleció Mario Perezón, un educador popular y también religioso salesiano, que también aportó mucho al tema de la recuperación colectiva de la memoria. Casualmente casi hace un año algo había sacado este libro también de Memorias del Futuro, trabajando un poco de recuperaciones de memoria, pues allá de su trabajo eclesial. Entonces quería también robar un minuto para hacer homenaje a estos amigos que precisamente ya no están con nosotros, pero que gracias a la memoria y al recuerdo los podemos traer y tenerlos acá también en este foro. Finalmente también quiero en esta entrada destacar que ellas hayan decidido llamar a su material cartilla, ¿no? Una cartilla de memoria. ¿Por qué? Porque en el campo de la educación popular también, en sus orígenes, fue muy común producir cartillas.
materiales cortos, en lenguaje sencillo, con imágenes, que eran unos materiales de trabajo educativo y pedagógico, pero en algún momento vino como una idea de la crítica a las cartillas, y de la crítica a las cartillas dejaron de haber cartillas. Y entonces sí, el libro, el artículo, todo fue reemplazando, y creo que es importantísimo esto que ellas han hecho, y es volver a la cartilla. Como ustedes lo ven, lo van a ver, es un texto de 26 páginas en letra grande, en lenguaje sencillo. Entonces eso también es una invitación a que incluso una ocasión como esta del encierro nos puede permitir también producir materiales educativos, pedagógicos, audiovisuales, que pueden ser un activador en este momento de muchos procesos. Entonces eso quería inicialmente. Ya con respecto a la cartilla, quienes me han precedido, especialmente Diana, se refirió muy sistemáticamente a lo que también las compañeras y Oscar habían presentado de su contenido. Yo quiero centrarme solo en tres expresiones que están en la cartilla, y que pues tienen como un cierto aire de familia también a lo que nosotros hemos hecho y pensado desde la educación popular con la memoria, que son la expresión hacer memoria, cuando dicen por qué hacer memoria; dos, cuando hablan de metodologías de recuperación colectiva de la memoria; y tres, cuando hablan de activar memoria. Entonces, en lo primero, ellas aportan muy bien cómo en este momento el encierro puede ser ocasión precisamente de revalorar el saber de los adultos, de los mayores. Ya nos lo decía aquí la doctora que habló antes, que bueno, ese desafío también puede ser para otras generaciones, pero podríamos decir, nos invitan a visibilizar esos saberes que están ahí cercanos en nuestros familiares, en la gente inmediata, pero que no valoramos, especialmente, por ejemplo, quienes estamos en este mundo universitario, académico, que también se nos distorsiona la cabeza como el Quijote, y creemos que el conocimiento verdadero es ese de los libros, de los autores, de las teorías. Entonces, además de eso, creo que también lo señalaba Diana, el hacer memoria es ocasión de construir comunidad y de construir identidad. Ya lo decían también nuestros compañeros. De construir comunidad, ¿por qué? Porque en últimas, todos los grupos humanos han construido diferentes estrategias de traer al presente el pasado, de referirse al pasado, de recrearlo como una manera de construir pertenencia, identidad, pero también como una ocasión de encuentro, de reconocer los ritos. Muchos de los ritos de todas las comunidades humanas, pues lo que traen es eso, es volver a recordar, ¿no? Recuerden, de los que están en la tradición cristiana, todos los domingos o cada vez que hay misa se dice, hagan esto en recuerdo mío. Entonces, el recuerdo ritualizado, el encuentro, contribuye a afirmar vínculos, sentidos de pertenencia, y como ya lo han señalado también, en la memoria es vital en diríamos, en la conciencia de historicidad de los grupos humanos, en algo que, por ejemplo, en el mundo occidental se vuelve muy importante, y lo han insistido en pasado, presente y futuro, pero podríamos decir, si nos salimos de esa historia lineal ascendente moderna, en el tiempo comunitario, igual que en el tiempo de otras culturas que no se han dejado atrapar por la lógica lineal de la historia, estamos frente a otros tiempos, frente a otras maneras de entender el tiempo, que, por ejemplo, eso, Maffesoli dice, en el tiempo comunitario, pues es como un eterno presente, en el sentido en que cada vez que se quiere se puede traer las cosas del pasado al futuro en un espacio de encuentro permanente. En la tradición griega, pues se hablaba del tiempo kairótico, que no era el tiempo cronológico, sino el tiempo de la ocasión propicia. Entonces, por ejemplo, este momento del confinamiento del coronavirus ha sido una ocasión propicia para que pasen cosas como estas, que el tiempo se relaje en unas cosas, se intensifique en otro, pero que ya este tiempo, que si lo aprovechamos vitalmente, pues va a ser muy clave, se vuelve un acontecimiento. Pero también en los pueblos andinos está la noción de Pachacuti, que también es similar, o sea, al haber una noción de tiempo también circular, no lineal,
hay tiempos propicios precisamente de encuentro, de, digamos, de reafirmarnos en nuestro sentido como humanidad, como grupos generacionales, territoriales. Entonces, eso me parece muy claro. También, en ese hacer historia, hacer memoria, ya lo decía también alguna de las compañeras que intervino al comienzo, nos pone un desafío para los que estamos en el campo educativo de pensar también lo formativo, es decir, esta, crear posibilidades de hacer memoria también es una manera de, digamos, de transformarnos en comunidad, es decir, por ejemplo, muchos maestros pueden estar angustiados de que ahora que no pueden tener a sus estudiantes al frente, entonces cómo mandarles el trabajo, la tarea, y no ver que ese encuentro que hay en la casa, ese encuentro con los más cercanos, también se vuelve una ocasión de formación, pero cuando hay esta intencionalidad de volver al recuerdo, de reconstruir las historias familiares, las historias de los grupos, de las pequeñas organizaciones, las historias de la cuadra, del barrio, es una manera también de aprender, diríamos, a leer la historicidad social, de ganar, y en este caso, por ejemplo, como buena cartilla, no solamente nos dan unas ideas poderosas, sino nos dan herramientas, sugerencias de cómo hacer. Y con eso paso al segundo punto, que es la idea de recuperación colectiva de la memoria. Entonces, esa categoría fue también un concepto que con otros compañeros educadores populares como Lola Sendales, como Mario Perezón, acuñamos hace como 30 años, precisamente en un librito que se llamaba Los otros también cuentan, materiales para una recuperación colectiva de la memoria. Y entonces es muy clave ese acento en la reconstrucción colectiva, es decir, no solamente que se trabaje la memoria colectiva o la memoria social, sino que también se haga de estas maneras colectivas, es decir, hay también, diríamos, en este terreno de los trabajos de la memoria, la posibilidad de romper con las metodologías convencionales, diríamos, de los científicos sociales, de los historiadores, donde el especialista, el doctor, el licenciado, pues es quien hace el trabajo de memoria con los otros. Acá, como ellos nos la invitan en la cartilla, es cualquier persona de la familia o algunos miembros de la familia haciendo memoria de la familia con los otros, o una persona de la cuadra trabajando en la memoria de la cuadra, o un grupo de jóvenes trabajando. Es decir, es importantísimo, parece algo secundario, pero es un poco también invitarnos a romper algunas de las como cánones convencionales que tenemos de producir conocimiento. Entonces acá hay de nuevo un acercamiento a las prácticas y a las formas que los grupos humanos tienen para hacer memoria. Entonces, esto de la recuperación colectiva conecta precisamente con otro elemento que está presente en la cartilla, que nombrado como activación de memoria, y que precisamente allí nos invitan, por ejemplo, con las fotografías, con pues hacer uso, por ejemplo, de las fotografías, el hacer uso de estos materiales como la música, como no hemos referido a eso, entonces nos invitan a retomar la música, los juegos, los juguetes, y entonces eso nos pone un desafío con esto de activación de memoria. Uno, que como decía anteriormente, estamos frente a una forma de producir un conocimiento diferente como a la canónica tradicional de un investigador, obteniendo información de los otros para producir, digamos, un conocimiento elaborado que se va a otro circuito del mundo académico. Aquí es un diálogo que genera un ambiente de encuentro donde circulan unos saberes, se recrean, diríamos, se potencian, y diríamos, eso también fortalece, diríamos, el poder de los, entre comillas, con menos poder, el poder microsocial, el poder molecular, el poder. Entonces me parece muy clave eso. Y finalmente quería traer, precisamente porque entra en diálogo con lo propuesto con lo de la activación de memoria, nosotros en algún momento hablábamos de técnicas, de dispositivos de activación de memoria,
precisamente, y creemos que eso, diríamos, dialoga, pero va más allá con la historia oral, porque nos pone, como lo expresa la cartilla, en una idea amplia de memoria que nos permite ver que la memoria no solo está en los recuerdos individuales o sociales que están en la cabeza, en el corazón, sino que la memoria también está en los objetos, por ejemplo, que tenemos, como decía aquí anteriormente, ya, o sea, el nombre de Eugenia. Claro, lo que se está viendo detrás de nuestras intervenciones son de nuestros libros, nuestros objetos, nuestras fotos. Entonces podríamos decir, lo que tenemos en una habitación, en la sala, cualquiera de los lugares de la casa, pues están llenos precisamente de recuerdos materializados en objetos. Entonces recuperar la memoria pasa también por esos objetos, pero también la memoria está en cómo distribuimos las cosas en una casa, en la sede de una organización. La memoria está sí, en las mismas prácticas que realizamos cotidianamente. Entonces, esto de activación de memoria nos invita a pensar varios dispositivos conversacionales, que charlar en torno al álbum fotográfico, como nos invitaba Rosario, el hacer incluso un recorrido por la casa de la abuela, de donde nos pasó el confinamiento, la pequeña casa, la habitación, el que tengamos, y ver cómo cada uno de esos objetos también nos activa la memoria, como el oír música, bueno, todo entonces es clave. Y la idea de activación de memoria pasaba también, y creo que en la cartilla está muy clave, no solamente como una extracción de información del pasado, sino como una ocasión de construir vínculo social, de afirmar identidad y por tanto de, digamos, fortalecer, mover como esa unidad social que en cada caso puede ser diferente. La familia clásica, la familia extensa, grupo que vive en un mismo espacio, llámese o no familia, los amigos de cuadra, la generación. Entonces, por eso, ya para terminar, creo que el aporte de la cartilla trasciende esta coyuntura del coronavirus. Es decir, si bien fue, como decir, el acontecimiento airótico que propició el reencuentro del grupo y la producción de la cartilla, es un material que puede ser utilizado y seguirá siendo utilizado, ojalá, en otros momentos, en otros espacios y ya más allá del confinamiento. Entonces, eso era lo que yo quería compartir y finalmente agradecer la invitación y poder ahorita dialogar con todos los que están allí. Estamos acá participando. Muchísimas gracias, Alfonso. Yo, además de las muchas cosas que ustedes han resaltado, resaltaría el recuperar la memoria en Colombia, no solo alrededor de la violencia, o no solo pasa por la victimización, porque creo que en Colombia nos hemos concentrado mucho en la idea de memoria desde las víctimas y particularmente desde ciertas víctimas y desde la violencia. Entonces también recuperar lo cotidiano de la memoria, como tú estás señalando, pues es muy importante y creo que es también el objetivo de la cartilla. Vamos a dar paso a este tercer momento, que es el momento del debate. Solamente quería recordarles para quienes están conectados que pueden hacer preguntas que las vamos a estar respondiendo. También ya hay varios puntos para el debate que han dejado planteados nuestros ponentes. Y también señalar y agradecer pues que la cartilla fue diagramada y mucho del trabajo también de recomendación de herramientas digitales, gracias a la Parejarera Libertaria. En su página web también pueden encontrar la cartilla y a la imagen de portada que nos donó Bastardilla, que es una grafitera que además ha tenido un trabajo muy interesante en distintas calles de la ciudad con relación a la memoria. Entonces, esos dos agradecimientos a la Pajarera Libertaria y a Bastardilla por la imagen de la portada. Entonces, vamos a pasar ahora sí al tercer momento, que es el momento del debate. Ya hay varios puntos para el debate, entonces no sé si
Tal vez Luisa quería comentar algunas cosas. Bueno, en primer lugar, darles las gracias a nuestros invitados por su juiciosa lectura, además de la perspectiva que nos presentan frente a lo que les generó la lectura de la cartilla. También nos parece muy importante los diferentes aportes que cada uno ha hecho y como estos tips o más bien estas claves que nos presentan, ¿cierto? Que se les dan a ustedes a través de la lectura de la cartilla. Comenzaría un poco con lo que menciona Diana, que es un poco el contexto y creo que los tres han tenido puntos en común, ¿cierto? Al hacer la reflexión y la lectura de la cartilla, un poco centrado en el contexto en el que surge esta iniciativa, ¿sí? Que es un poco lo que nos ha permitido elaborarla y repensarnos también el tema de la memoria en el actual contexto. Respecto a lo que planteaba Diana con la clave a través de la cual ella hizo la lectura, ¿sí? Y los diferentes elementos que ella encontraba allí, quisiera decir que precisamente esta actual situación que vive la humanidad frente a la pandemia y frente a un detenernos, ¿cierto? Un detenernos, un volver a lo íntimo, que también lo mencionaba Eugenia, consideramos que es precisamente la oportunidad de hacer de la memoria una aliada para comprender este momento histórico también y este momento. Y es una oportunidad en la cual la memoria viene como una aliada desde esos espacios de lo íntimo, desde ese espacio de la familia, desde ese espacio del hogar, y enlazándolo también un poco con lo que nos hablaba Eugenia, cómo este momento nos ha dado la vuelta para ir a esos lugares íntimos, ¿sí? Y en este sentido consideramos que la memoria nos va a permitir, o los ejercicios de reconstrucción de memoria nos van a permitir cuestionarnos este presente. Y cuestionarnos este presente, precisamente como los tres lo han comentado, como una manera también de avisorar o de soñar futuros posibles, ¿no? Diana comentaba algo que me llamaba un poco me llamaba mucho la atención y es el tema de las actuales condiciones de aislamiento. ¿Cómo es que nos podemos preguntar precisamente por esas diferenciaciones al momento de vivir este aislamiento? Y creo que precisamente algo que también mencionabas era el tema de cómo la memoria en este momento puede venir también para ser parte digamos, de los sectores históricamente excluidos, digámoslo de esa manera, las mujeres, los niños, cómo también podemos vincular ese pasado con esas comunidades más locales, más íntimas y mucho más contextualizadas, ¿sí? Y como lo planteábamos en algún momento del video, consideramos que este ejercicio de la cartilla viene mucho a la educación y en el actual contexto de los docentes, que también lo mencionaba Alfonso, cómo los docentes de pronto están en una dinámica de continuar, ¿cierto?, con lo ya planteado, pero realmente la actual situación nos pone a cuestionarnos todo. Y en ese cuestionarnos todo también considero que la memoria viene a ser una herramienta muy, muy importante en términos de pedagogía, en términos de volver a nuestros jóvenes y a nuestros niños actores fundamentales. También sobre el tema de la brecha generacional, es precisamente este momento nos permite romper con esta brecha generacional que hemos tenido, y la cartilla lo plantea en algún momento cuando centra su atención en recuperar el lugar que tienen las personas mayores, nuestras mayoras, lo decimos nosotros, en el contexto actual, y cómo esas experiencias vividas son conocimiento, cómo esas experiencias vividas son identidad y son conocimiento para todos. Creo que en ese sentido las participaciones de los tres ponentes se encuentran en el sentido de la identidad, de la comunidad, de lo íntimo, y sobre todo que la memoria en este momento nos va a dar luces para comprendernos en este presente diferenciado y vivido de manera distinta por cada uno de los sectores.
sociales, digámoslo así. Entonces creo que de manera general todos los aportes que ustedes han hecho, que todos han sido muy valiosos y realmente nos permiten profundizar más allá de los elementos que están planteados allí en la cartilla, y es precisamente este el objetivo, ¿no? De cómo reactivamos desde los espacios más cercanos esas preguntas por el presente, cómo este momento de pandemia nos está mostrando realmente o ha puesto en evidencia que tenemos un sistema que tiene en crisis a la vida, que en realidad un sistema que es para detenerse, digámoslo así, ha generado mucho cuestionamiento también de la vida o la economía. Entonces también está planteado allí en la cartilla y creo que todos los aportes están apuntando a eso. Agradecemos mucho la lectura que han hecho, los aportes que cada uno de ustedes nos está dando en este momento y el debate que está emergiendo gracias a esas lecturas que ustedes han hecho. Vamos a dar paso en este momento a el compañero Oscar, que vamos a comenzar como a tocar diferentes puntos de los que se han tocado para que entre todos construyamos este diálogo, más que una respuesta y una pregunta, ¿cierto? Creo que lo más valioso de este momento es precisamente podernos plantear este diálogo que nos está llevando a mirar la memoria en este momento como una herramienta para repensarnos este presente. Entonces, damos paso a Oscar Vargas, quien nos va a hablar sobre el tema que planteaba Diana, sobre el tema de la brecha generacional, ¿sí? Respecto a la tecnología y al acceso a la tecnología como una herramienta también en este momento para reconstruir memoria. Gracias a Eugenia, a Diana y a Luisa que me antecedió y yo creo que aunque todas han hecho unos comentarios muy precisos, siento que también lo que acaba de decir Diana, lo primero que dice, nos pone una alerta y nos hace preguntarnos hasta qué punto el mayor problema de los historiadores, que es el presentismo, y de las historiadoras, ¿no? Como estar pensando siempre en que lo que estamos viviendo ahora nos permite agarrar el pasado, y en este caso el confiarnos tanto de las tecnologías. Yo siento que Diana pone un punto central. La memoria no puede depender de la tecnología. La memoria no es la tecnología con la que se produce. Puede que la memoria nos ayude o que se ayuden en los procesos de memoria con tecnologías del presente, que es a lo que tratábamos de apuntar en la cartilla, ¿no? Hay una realidad en términos de comunicaciones, lo decía Eugenia antes, inclusive no con abuelos, sino con bisabuelos y demás, en medio de esta pandemia. Pero sin duda, si no confiamos únicamente en esas tecnologías, perdemos absolutamente la capacidad que tiene la memoria. Y además caemos en un problema que creo que Alfonso lo pone en evidencia, y algunos de los comentaristas del stream que les comento, hemos mantenido cerca de 50 personas todo este tiempo, y para nosotros es una sorpresa y nos alegra mucho. Ponen en un dedo, y es que la memoria también es la reivindicación de lo popular. Hay una tensión entre la historia y la memoria, o más bien entre la utilización de la historia por los poderosos para ocultar las memorias de los subalternos y de las subalternas, y no podemos contribuir a eso solo proponiendo tecnologías que pueden utilizar, no en este caso los jóvenes, sino estamos hablando de los jóvenes especialmente de clase media y de ahí para arriba, ¿no? Que tenemos los teléfonos, que tenemos esta lógica de conectividad y demás. Y en ese sentido, el llamado creo que muy justo de Diana, y que creo que a futuro, y esto es una invitación a que nos pensemos que esta cartilla solamente es un inicio de que cuando salgamos de la pandemia vamos a tener que seguir hablando de reconstruir memoria desde los hogares, desde los barrios, desde las comunidades. Y ese hacerlo no puede estar atravesado por limitarlo con tecnologías. Tenemos que pensar entonces cómo no solo aprovechar el papel,
sino también inclusive qué pasa en la situación de las personas que su grado de alfabetización no está atravesado por la posibilidad de tomar notas, tomar apuntes para hacer un registro de esa memoria. ¿Cómo hacemos para reivindicar otro tipo de tecnologías mucho más transversales? Y yo en este sentido quiero votar el comentario justamente a los dos panelistas que hablaron de último, Alfonso y a Eugenia. ¿Ustedes cómo piensan que podemos construir otras herramientas que no estén mediadas, que no sean excluyentes y que permitan hacer esta memoria oral con otros, en este momento de pandemia, con otros actores que no tengan el acceso a estas tecnologías? Eugenia quería decir algo. Sí. Gracias, Alfonso. Creo que yo como que sí me quedé pensando un poco en que centraban mucho la idea de la cartilla en las nuevas tecnologías, en grabar, ¿no? Y es como esta necesidad a veces de los historiadores de grabemos, archivemos, guardemos, pero que la simple conversación entre el nieto y la abuela, o eso, los bisabuelos, o los padres, ¿no? Nos permitiría también recuperar esas formas orales que existían y que justo en el siglo XX, la segunda mitad del siglo XX, rompió con esta transmisión de la memoria, que era algo normal, ¿no? O sea, los abuelos se hacían cargo de los niños y ahí les iban transmitiendo sus vivencias. Pero como hemos perdido esto, como eso ya no ocurre, entonces hemos perdido esta transmisión y esta vivencia de la memoria cotidiana y vital. Y creo que a veces, ¿no? Como que invitar a la gente simplemente a que converse y no forzosamente que grabe. Entiendo que para nosotros los historiadores grabar y archivar es fundamental, pero simplemente que se genere la conversación ya puede ser súper importante para los nietos, para los abuelos que se sienten revalorados y que vuelven a sentir que tienen un espacio, y también para los padres. Pero es solamente una idea. Claro, yo también aportaría como en el mismo sentido de Eugenia. Es decir, otros pueblos humanos, otros grupos han supieron conservar la memoria durante siglos, milenios incluso, sin que existieran las nuevas tecnologías. Creo que uno, en primer lugar, habría que decir una opción amplia de tecnología, es decir, porque la voz humana, el hacer por ejemplo, yo ando para aquí, especialmente aquí está Diana, que es antropóloga, y no sé, muy encantado con eso de que han encontrado el chiviriquete en una zona aquí amazónica de Colombia, Eugenia, en una zona que estaba antes como muy de la influencia de la guerrilla de las FARC, y por eso no había habido como un acceso mayor. Han encontrado en unas formaciones rocosas más de 70.000 pictogramas que al parecer tienen una datación de más de 10.000 años. O sea, no que sean de hace 10.000 años, sino las más antiguas de hace 10.000 años y las más recientes de hace 300, 200 años, digamos. Entonces, es como un ejemplo. Entonces, ahí qué tecnología, la piedra, la tintura, pero igual, otras cosas que se han conservado a través del juego, la ronda, los que tienen formación antropológica también, eso que se aprendía precisamente ya no solamente historia oral, sino la tradición oral, el cuento del tío conejo, el cuento de tío, es decir, entonces creo que sí también sería un desafío, como decir también para, entre comillas, los ilustrados, de desilustrarnos un poco y precisamente rescatar esa dimensión simbólica, lúdica de la memoria. Quizás los chicos contemporáneos que hacen hoy, están están en la cultura hip hop, pueden estar generando más posibilidades de conservación de memoria que todos los historiadores juntos. Sí, hay una cosa interesante que cuando yo estudié historia no existía, que es lo que llaman historia pública. Y eso es parte de la conciencia de los historiadores, la mala conciencia de saber que lo que hacemos generalmente se ha vuelto para un círculo muy cerrado, y entonces nuestra historia de académicos no le sirve de nada a la gente. Entonces creo que ponernos en este otro lugar de la memoria sí es un punto de tensión muy grande,
porque ya ahí sí nos toca como desanclarnos de esos procedimientos, de esas lógicas más formales, no desecharlas, porque precisamente yo no me referí, pero precisamente iba a destacar que un aporte de la cartilla es dar esos elementos, por ejemplo, formales de la ficha, del registro, para quien quiera entrar en ese juego, pero quien no quiera entrar en ese juego pueda acudir, preguntarle incluso a las abuelas, ¿cómo ustedes conservan la memoria? ¿Cómo? Porque seguramente les van a decir, porque yo en una investigación que hice, encontraba que en la puerta de la cocina, las señoras iban pegando las fotos familiares, o sea, el bautizo del niño, el cumpleaños, la muerte del abuelo, y también iban pegando ahí cuando llegó el Papa, cuando el coronavirus, eso. Entonces, en esa pared estaba la memoria de la familia en esa puerta. Entonces es eso. Entonces yo creo que esta intuición que en su momento tuvimos de los dispositivos de activación de memoria es esa, es reconocer y rescatar y recrear los mecanismos que ya los pueblos, los grupos humanos tienen para conservar, activar y recrear la memoria. Entonces creo que falta, la versión 2 de la cartilla va a tener más rondas, más juegos, más, es decir, esa otra posibilidad, diríamos, más sonriente y que me permite afirmar también lo que decía María Fernanda. Yo hablo, bueno, con Rosario es con quien más converso, que en Colombia y creo que en América Latina hay que rescatar también esta memoria que yo llamo optimista, porque en el caso de Colombia, en Argentina, el Cono Sur, pues indudablemente con la violencia, con la represión, pues era necesaria la memoria, digamos, traumática. Pero también hay muchas historias que contar, diríamos, sí, optimistas de otros procesos que también nos pueden animar a seguir luchando, pero eso, de otras maneras también, eso, nosotros sabemos que en toda la historia, campesinos, indígenas, pueblos, luchan fuertemente y sonríen y hacen fiestas y se divierten simultáneamente. Ok, buenas tardes a los tres. Los saludo porque hasta ahora entro aquí en el enlace, pero pues me presento, soy Pilar, parte del colectivo Memoria y Palabra. Quería solamente retomar uno de los comentarios que decía la doctora Eugenia Lier respecto a lo que nos despierta un poco este tema de la cuarentena y este tema de la pandemia, y es cómo lleva a muchas personas a recordar otros momentos por los que se pasó también por situaciones similares. Ella nos mencionaba un poco sobre el caso del exilio. Y efectivamente por ahí en alguna parte de la cartilla mencionamos dentro de uno de los temas activadores de memoria lo de las crisis, ¿no? ¿Qué crisis del pasado traían al recuerdo en este momento? Sin embargo, pues sí, solamente como que son justamente dispositivos de activar la memoria, pero lo que estamos viviendo va mucho más allá y son temas que pueden llevar a las personas a pensarse mucho más allá. Y es que este momento que estamos viviendo sí está haciendo que todos, mayores, no tan mayores y también pequeños, estén queriendo hablar, estén queriendo recordar y estén queriendo, porque se sienten y nos sentimos justamente en un momento, pues, histórico, entonces nos sentimos parte de la historia, así que justamente es muy importante el tema que nos toca la doctora Eugenia Lier. El documental que hace poco compartíamos de Voces del 9 de abril, que cumplió 12 años hace poco, y que justamente hablaba sobre el Bogotazo y todo lo que pasó en el 9 de abril, algunas de las invitadas tocaban justamente este tema, y es cómo tuvieron que vivir el confinamiento a partir del 9 de abril, tanto en Bogotá como en ciertos municipios del país. Entonces, justamente cuando estábamos haciendo la cartilla, pensábamos mucho en esto, ¿no? En que la gente mayor ha atravesado por otros momentos que les debe estar trayendo y les debe estar activando mucho el recuerdo. Entonces, en ese sentido, pues sí, es como muchas gracias por haber traído ese tema a colación. Yo quería anotar algo sobre lo que estaban hablando ahora Eugenia y Alfonso, de que existen otras formas de conservar y de que circule la memoria. Estoy completamente de acuerdo. Y que creo que estamos en un momento en que hay que potenciar eso y que si ya queremos pasar también al registro de la sistematización, existen también otras formas que son, digamos, menos académicas y más cercanas a nuestra cotidianidad. Si quisiéramos sistematizar una reflexión, digamos, un proceso de memoria familiar,
pues podríamos hacerlo a través de una canción, una copla, un dibujo, si es con niños, o sea, como que existen esas otras formas también de sistematizar que son menos académicas. Y quería también anotar algo porque creo que los tres hicimos un vínculo pues muy pues interesante y es a lo que nos llama al momento actuar y es como la vuelta a lo íntimo. Y me preguntaba ahora, ¿qué pasa cuando lo íntimo no es tan bonito? ¿Qué pasa cuando lo íntimo significa feminicidio, violencia sexual, abuso contra las mujeres en el mundo entero? Digamos, se ha disparado la violencia contra las mujeres y me parece interesante hacernos esta pregunta. O sea, yo creo que la pandemia nos pone en un lugar de vulnerabilidad donde nos dice, somos ínfimos, somos pequeños, no somos nada, nos podemos morir muy rápido y somos muy frágiles. Y entonces eso también nos invita a decir, bueno, a quién tengo al lado, y eso entonces incita a los procesos de memoria, que es lo que nos junta, pero también puede ser que el que esté al lado genere violencia. Entonces yo creo que aquí también es interesante preguntarse para aquellos sujetos que son sujetos privilegiados de la violencia en este contexto, ¿qué significaría hacer memoria? ¿Sí? Entonces, ¿cómo podría ahorita la memoria ayudarle a explicar a una mujer por qué está al borde de la muerte, por ejemplo? ¿Sí? ¿Cómo la memoria ahorita podría ayudar a comprender de dónde viene esa violencia? Me parece como una dimensión importante de tener en cuenta, pues por qué esto me sucede a mí y no le sucede a otra persona. Y algo más que quería anotar en términos de pedagogía en hijos e hijas, por la memoria y contra la impunidad, insistimos mucho en la memoria para la transformación social y en el carácter pedagógico de la memoria. Me parece muy interesante también con niños y niñas pensarse este momento como un ejercicio pedagógico de contarles de cómo es que se ha construido esta sociedad, una sociedad donde la población afro en Estados Unidos muere más porque tiene condiciones históricas de discriminación y exclusión. Me parece que aquí hay cosas muy interesantes pues para explotar, y también contarles que un poco nos pasó a nosotros como hijos e hijas algo parecido a la colectiva que nos convoca hoy aquí, y es que este momento nos ha llamado a, venga, hagamos algo juntos novedoso o nuevo, o juntémonos de nuevas maneras. Entonces yo creo que este sí es un momento en que te hace buscar los lazos también que más te llaman la atención, ¿sí? No solo esos lazos que te obligan, que a veces son los lazos familiares, pero esos otros lazos que te hacen mover también como, sí, el corazón, la vibración, los anhelos de cambio, y que te hacen también sentir más a gusto. Pues yo tengo cosas que decir, pero no sé si querrías empezar tú, Alfonso, para que no sea siempre en el mismo orden. Un poquito como conectando con lo que decía Diana. Claro, este fenómeno de la pandemia se ha mostrado, podríamos decir, es una expresión de Colombia, Eugenia, que es mostrar el cobre. Mostrar el cobre es como que cada uno o los grupos humanos sacan es. Entonces, lo ha dicho Diana, claro, pues se ha evidenciado, Trump es el rey desnudo, o sea, nos ha puesto en evidencia lo que es con cada comentario, toda la prioridad que le dieron inicialmente estos mandatarios a la economía por encima de la gente, y que sigue siendo Bolsonaro, bueno, y todas estas cosas que ha señalado con mucha claridad Diana. También ha mostrado eso, otras formas también de activación de solidaridades, de iniciativas también que siguen, como decir, visibilizando esas inequidades, esas discriminaciones, pero también visibilizando las resistencias, las posibilidades que tiene la gente también de mostrar esa otra cara de la moneda que no es. Entonces yo quería hacer como una metáfora, y eso ahorita hablamos mucho del encierro, este encierro físico de la casa, pero podríamos decir, esta ocasión también nos puede estar visibilizando esos otros encierros, que cuando andamos libres por la calle, por el parque, nuestras instituciones, nos sentimos libres, pero estamos atrapados y encerrados en todas estas cárceles ideológicas, estas cárceles culturales de poder que hacen que no viéramos que estábamos encerrados. Entonces yo creo que también puede ser una ocasión de conversar sobre esos otros encierros que están ahí permanentemente, que los está señalando también directamente Diana, eso. Entonces,
Por eso yo reivindicaba esto, la idea del kairos y todo, es que este tiempo también puede ser leído, no en lo que además siempre decimos clásicamente, el pasado, el presente, el futuro, sino un tiempo, digamos, kairótico, un tiempo pachacuti, que sí que nos pone a relacionarnos con el tiempo de otra manera. Sí. Sí, yo también creo, ¿no? Creo que de alguna manera algo que se comentaba ahorita es que como que hay ciertos momentos en la historia de la humanidad en los que se sabe que se está escribiendo la historia, ¿no? Y yo creo que ahorita prácticamente todos tenemos conciencia de que se está escribiendo la historia, de que algo diferente está pasando y de que esto va a pasar a los libros de historia, a los recuentos, ¿no? Este presente va a ser un pasado importante. Y creo que en ese sentido, Diana, algo que decías, ¿no? Como cómo darle sentido o qué memoria pueden tener, por ejemplo, todas las mujeres que en efecto están siendo víctimas de la violencia en este momento que parece que ha crecido enormemente la violencia en todos los sentidos y muy particularmente en contra de las mujeres, ¿no? Que se enfrentan como al varón que está también encerrado, con el que tienen que pasar todo el tiempo y que está mucho más enojado y mucho más agresivo que de costumbre, ¿no? Creo que también habría que pensar que quizá la memoria no significa solamente ir hacia atrás y pensar hacia el pasado, sino dejar registro de lo que está pasando hoy. O sea, dejar registro de lo que estamos viviendo todos. Por eso les decía, ¿no? Que, por ejemplo, con los niños se puede trabajar también como con testimonios, con pequeños diarios, que van a ser memorias para el futuro. Porque esto que estamos viviendo también va a ser importante. Entonces, quizá de pronto esas mujeres ahorita ni siquiera tienen posibilidad de recuperar memorias. Creo que sobrevivir en este momento es casi la primera batalla que tienen que lograr ganar, ¿no? Más que, ¿no? O sea, si estás viviendo una gran violencia, de pronto decir, bueno, a ver, voy a tratar de buscar opciones, pues, ¿cómo sobrevives en este momento? Y en todo caso, dejar registro para que en el futuro esto que estamos viviendo también se vuelva, ¿no? Una memoria importante. Y en ese sentido creo, y viviendo en México y en Colombia, no podemos dejar de decirlo, es muy grave lo que está pasando, serían muchísimos muertos si estuviéramos allá afuera, pero yo creo que en México ha habido más muertos en el último año que los que podría haber por el COVID en unos meses. Y eso no podemos dejar de verlo, ¿no? Porque es como si de pronto entonces el coronavirus nos hiciera olvidar esas otras realidades que siguen existiendo. La gente que no está teniendo para comer ahorita allá afuera en las calles, ¿no? Las mujeres que están siendo violentadas, los asesinatos que siguen ocurriendo, ¿no? Como todas estas realidades que siguen allá afuera. Aunque nosotros estemos encerrados y también pensar con qué mundo nos vamos a enfrentar cuando nos salgamos, qué nos vamos a encontrar, ¿no? Qué cosas van a cambiar de todo lo que somos. Creo que es como súper importante lo de estar al pasado, lo de recuperar historias, pero no podemos dejar de ver también, creo, las cosas que están ocurriendo, ¿no? Como qué es importante para el pasado y qué es importante para el presente. Bueno, y aprovecho para decir que en unos minutos me voy a tener que ir, desafortunadamente, pero ha sido, la verdad, súper interesante conocer toda esta iniciativa que están haciendo Fernanda y todas las chicas del colectivo, o chicos también, por lo que entiendo, ¿no? sobre la cartilla, sobre la recuperación de memoria, porque además creo que es muy importante para quienes sí tienen la posibilidad de estar en este momento encerrados y pudiendo tener conversaciones con nosotros. Creo que es fundamental poder recuperar esta memoria y poder, ¿no? generar diálogos y nuevos vínculos y diferentes con los abuelos, con los familiares, con los tíos, con los bisabuelos, con todos, ¿no? La verdad que me ha parecido súper, súper padre, como diríamos en México, chido, chévere. Muchas gracias. Yo sé que ya vamos a ir cerrando, pero sé que varios y varios tenían aquí otras actividades luego, pero hay una pregunta del público que pues queremos responder. De todas maneras, pues muchas gracias a Eugenia si se tienes que desconectar. También en estos momentos es difícil mantener el contacto y aislarnos al tiempo que estar conectados. Hola, los saludos, yo soy Angélica, soy parte de Memoria y Palabra. Yo también les agradezco a las y al invitado y también le agradezco al público que está viendo esta transmisión.
Sebastián nos hace una pregunta acerca de qué hacer más adelante con todo esto que se está recopilando o que pensamos que las personas van a recopilar. ¿Qué uso se le va a dar? Bueno, hemos pensado varias cosas, pero principalmente hemos pensado eso como una segunda etapa del proyecto. Con esta cartilla, que es una primera etapa, pues hemos ofrecido herramientas para que cada quien en sus casas, en sus comunidades, haga ejercicios de memoria, los conserve o no. Eso es una elección y ya hemos hablado de que también es válido y también es importante simplemente conversar en comunidad. Sí nos gustaría hacer otras cosas con ese material más adelante si las personas nos lo comparten. Revisamos antecedentes, existe por ejemplo el proyecto Memoro que conserva pequeños videos acerca de memorias de diferentes temas en distintos países del mundo, pero eso es una tarea pendiente. Nos quedaron tareas, por ejemplo, no quisimos alargar demasiado la cartilla, pero pues en ese mismo tenor, por ejemplo, no ofrecimos una herramienta como el consentimiento informado si más adelante queremos hacer públicas estas memorias. Se pueden hacer muchas cosas con estos materiales. Pensamos en que se pueden escribir podcasts, que se pueden escribir cuentos históricos, que se puede escribir, bueno, historia de corte académico, pero bueno, está todo por hacer a partir de esos materiales que queremos que se generen. Quisiera contar de una iniciativa que hay de un grupo de chicos y chicas que se llama La Banca de Historias. Están recogiendo narraciones grabadas a través de distintos dispositivos. Están en Instagram en @labancadehistorias y es interesante porque me parece que es una manera de recuperar la capacidad de narrar, ¿no? Entonces ellos lo que están invitando, ellos y ellas, es que yo de niña me sentaba con mi abuela y mis tías cuando se iba a la luz a contar historias de miedo o a contar historias, y ellos lo que nos están invitando es a través de cualquier grabación, cuéntenos una historia. Y esa me parece también una bonita manera de narrar lo que está pasando y de hacer memoria del presente, como decía Eugenia, más adelante se volverá a la memoria del pasado. Bueno, yo veo otra pregunta que colocaron sí, ahí, otra pregunta. clave. De hecho, hay dos preguntas Obviamente sigue relacionadas que me gustaría, si tú puedes contestar, Alfonso. Está esta pregunta de cómo poner en estos tiempos de crisis, el recuerdo y la memoria en función de la transformación social. Y antes había una pregunta frente al tema de las memorias barriales, de las memorias locales. Entonces, pues me gustaría que tú la respondieras para como ir cerrando. Yo decía que la cartilla del mérito, que si bien nació y estuvo pensada inicialmente para el contexto de esta coyuntura, la trasciende. Es decir, cuando salgamos de este encierro y volvamos a los otros encierros, la cartilla va a seguir siendo importante. Entonces, también obviamente, lo sé, ya son conscientes, que claro, con la cartilla no están inaugurando un campo, sino que están, digamos, contribuyendo a una tradición que viene de atrás de buscar, diríamos, una socialización de la memoria y unos usos, diríamos, no académicos exclusivamente de la memoria. Y una de esos usos precisamente ha sido en el que pues, yo he participado, colaborado, que es cuando estas maneras de hacer historia, de hacer memoria, de activar, se hacen en contextos de, digamos, de procesos, diríamos, colectivos, organizativos, en el contexto más amplio de luchas o acciones colectivas. Entonces creo que ahí es mirar en cada caso, de pronto, claro, no está la respuesta para esta coyuntura en particular, pero ya, por ejemplo, he presenciado casos, un compañero que es Quique, de una organización aquí popular en Bogotá, entonces ha sacado el micrófono, los baffles de su casa y ha propiciado que la gente converse en la cuadra, que trabajen, es decir, entonces es posible esto que nos está aportando la cartilla, pensarlo a esa escala local, sí, en este momento, pero también saber que se vienen haciendo y se seguirán haciendo seguramente esas historias locales, barriales, que tienen estos usos que ya señalaba Diana, de afirmar
construir comunidad, afirmar sentido de pertenencia, identidad, animar las luchas, proyectar otras visiones de futuro diferentes a la que el encierro capitalista nos tiene. Entonces creo que es un campo, ahí podría ser una sugerencia, así como decía Angélica, claro, en otra versión, algo que es esos links que ponen también en conocimiento de otras prácticas de recuperación y de trabajo con la memoria, que, diríamos, están en esta impronta más militante y diríamos, ligados al optimismo histórico de que podemos cambiar este mundo tan aburrido que tenemos. Bueno, con esto damos cierre. Hay varios otros comentarios que nos dejaron en el Facebook Live. Les agradezco muchísimo a los ponentes, por supuesto, a quienes nos estuvieron escuchando, que mantuvimos una muy buena audiencia, que a veces es difícil en estos momentos conectarse y estar tanto tiempo conectados. Los invitamos a que nos compartan si quieren, si les gustaría algo de lo que se produzca de memorias desde los usos de las metodologías y herramientas que proponemos en la cartilla, que nos los compartan. Y si quieren también, estamos como pensando hacer difundirlos, obviamente, para quienes quieran difundirlos, estamos allí para ello, para hacer como segundas etapas de estos mismos proyectos. Y por supuesto, a nuestros ponentes los invitamos a unas próximas conversaciones. Quedaron como muchos debates en punta. Varias personas nos comentaban que ojalá hubiera un segundo foro o un segundo espacio para discutir. Entonces, desde ya les invitamos como a próximos momentos para continuar como repensando las memorias en estos momentos de crisis. Muchísimas gracias. Fernanda, Angélica, mucho gusto de verlas, muchas felicidades por la iniciativa, y a mí lo que me gustaría más bien es que nos contaran después, nos volvieran a invitar aquí y nos contaran qué ha pasado, qué les ha llegado, si se ha grabado, si no se ha grabado, ¿no? Creo que una iniciativa muy, muy interesante para seguirla. Sí, entonces estamos con ese compromiso de una vez de hacer como un segundo momento, de ver que como la recolección y los procesos que se han estado a partir de la cartilla, hacer ese seguimiento que pues es muy bonito pensar que pueda detonar otras posibilidades de construcciones de memorias. Listo, muchas gracias. Gracias. Saludos a todos. Chao. Gracias. Eso.